Aquí comienza, antes que sea tarde, con la conducción del Dr. Andrés Cristaldo. Un espacio para el análisis político, social y cultural de Corrientes, con entrevistas especiales y todo lo que acontece en nuestra provincia, el país y el mundo. Todo lo que necesitas saber está en Antes que sea tarde. Los días lunes a las 21 horas, por FM San Cayetano 102.5. Muy buenas noches, arrancando nuevamente antes que sea tarde, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Cómo pasaron el Día del Trabajador? El Día de la Constitución, la fiesta religiosa también, en honor a la Cruz de los Milagros, no solo en Corrientes Capital, en Concepción, en Palma Grande y otros municipios estuvieron de festejos con razón o en motivo de las fiestas patronales, como lo denominamos vulgarmente, ¿no? Además, fin de semana movido por la fiesta nacional, fiesta mundial del surubí en Goya, ¿eh? Tremendo, impactante, esas largadas lanchas, esa movida del turismo, de las visitas de toda índole que tuvo Goya, ¿eh? Lo que no vi aparentemente es funcionarios nacionales, ¿eh? No vi ninguno. Sí que estuvo el gobernador Juan Pablo Valdés, el senador Gustavo Valdés en la competencia, algunos intendentes, algunos ministros, ministro Gaya, el intendente de la localidad también, no solo de Ituzaingó, sino de Goya también. Así que bastante movido el fin de semana, ¿eh? Y cómo no, como siempre estamos hablando acá de política, de cuestiones institucionales, cuestiones de los municipios, cuestiones que tienen que ver con la economía, la política. Vamos a estar compartiendo alguna que otra información, ¿eh? Reaparición del jefe de gabinete, Manuel Adorni, nueva conferencia de prensa, apertura de sala de periodistas. Por suerte la cosa está cambiando. El que no está con mucha suerte es Adorni, porque hoy hubo una declaración importante. Uno de los contratistas que realizó refacciones en una de sus casas, alrededor de $250.000, ¿eh? Veremos cómo sigue esta investigación, donde la acusación principal que tiene es de enriquecimiento ilícito. Él dijo que en declaraciones y en reiteradas oportunidades que le cierra el blanco, por así decirlo, que tiene cómo justificar su patrimonio, sus viajes, sus refacciones. Veremos de qué manera y veremos qué determina la justicia. Y como siempre decimos, el que se porta mal, que le caiga la justicia con toda la ley. Esto es caiga quien caiga, ¿eh? Acá no hay coronitas para nadie, así de simple. Y si le toca caer, que caiga. Y si la justicia lo absuelve, tendrán que pagar lo que lo acusaron de un delito que no cometió. Así de simple, porque en la Argentina de hoy, más que nunca, necesitamos la verdad en los asuntos públicos. Y cuando hablo de asuntos públicos, hablo de los municipios, de la provincia, del gobierno nacional, de las instituciones que administran fondos, porque de eso se trata esta democracia, ¿eh? Transparencia, rendición de cuentas, es uno de los principios republicanos que tenemos establecidos en nuestra Constitución. Y está clarito en el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional, cuando dice: la Argentina adopta el sistema representativo, republicano y federal de gobierno. Así que no hay nada que esconder y que resuelva la justicia. Y hablando de justicia, el gobernador Juan Pablo Valdés, en esta siesta, se reunió con el fiscal de Estado,
el Ministerio Público y el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Está en discusión la cuestión de la autarquía del Poder Judicial, la cuestión de los aumentos para el Poder Judicial. Recordemos que por acordada el Superior Tribunal otorgó un aumentito en 6% para el mes de abril, y desde el gobierno provincial le contestaron algo así como que no hay plata, que no hay fondos, y por eso no se pudo cumplir. Así que eso está en discusión. Hay rumores que podría haber un aumento de sueldo en el mes de mayo en general. Veremos qué determina este diálogo. Mientras tanto, el CITRAC, el Sindicato del Poder Judicial, va a continuar con los reclamos por nota y, si es posible, por manifestaciones públicas, como no tiene acostumbrado por la calle Pellegrini entre Salta y Rioja, generalmente en el transcurso de las mañanas, con carteles y demás. Hace sus manifestaciones públicas reclamando por la autarquía y por la actualización de los salarios. Y hablando del Superior Tribunal, un fallo novedoso para nosotros, pero no para el país. El Superior Tribunal de Justicia, sobre las licencias de conducir, ¿qué dijo? Ratificó que los municipios no pueden exigir el libre de deuda de multas para renovar licencias. No hace falta pedirle el libre de deudas de multas para renovar licencia. Consideró el Superior Tribunal que esta ha sido una medida meramente recaudatoria, que vulnera la libertad de circulación. También dio a conocer de manera institucional el Superior Tribunal de Corrientes la detención del ginecólogo por el caso DACE, y que lo trasladaron a la unidad penal 6. Recordemos que había una condena por abuso sexual y quedó firme esa sentencia. En la ciudad de Corrientes, estamos en el festejo también del mes de Corrientes. Hubieron distintos actos institucionales que encabezó el intendente Polis. A nivel nacional, como dato económico, se espera aparentemente que la inflación del mes de abril sea un poco menor, o por lo menos no supere el 13%. El contexto internacional sigue un poco convulsivo con esta cuestión de la guerra del Medio Oriente. Trump haciendo de las suyas. Creo que alrededor de 6 embarcaciones de Irán fueron destruidas por el gobierno de los Estados Unidos. Además, Donald Trump anunció el retiro de tropas estadounidenses de Alemania tras la negativa de este país de colaborar en el conflicto de Irán. Además, el presidente de Estados Unidos consideró que que si bien persisten algunos bloqueos en el estrecho de Hormuz, que naturalmente afectan los precios del petróleo, va a acompañar y va a tratar de que los barcos o las embarcaciones lleguen a destino, pero también exigió de algunos países la colaboración necesaria, porque no se puede ser indiferente ante un conflicto. Recordemos además que Irán aparentemente redactó ya un borrador para dar el cese al fuego. Así que veremos cómo esto impacta en el escenario internacional. También hay un foro de 48 países donde van a abordar también la cuestión de, entre otros temas, la cuestión de Ucrania, que todavía no termina ese conflicto, con Rusia, por supuesto. Esto porque estamos analizando algunas cuestiones internacionales que están permanentemente en la agenda. ¿Y qué pasa por Corrientes? Vamos a ver qué nos depara la legislatura de Corrientes, qué temas están en agenda. Hay un proyecto interesante sobre una ley animal que entra o va a tener estado parlamentario en una de las comisiones.
o pasó alguna de las comisiones. Es una ley un proyecto de ley del diputado Cuqui Galvano. También un pedido de informes del diputado Leconte. Otras cuestiones, pedidos de informes de la oposición. Algo que omití mencionar tiene que ver con un fallo reciente también, que tienen que ver con los municipios y el funcionamiento de los consejos deliberantes. Es que en la localidad de Chavarría estaba en discusión una cuestión referente a la mayoría calificada en un cuerpo colegiado, como era en el Consejo Deliberante, de 5 miembros. Le pedían una mayoría agravada, 2/3, y los integrantes de ese Consejo Deliberante consideraron que con 3 ya tenían los 2/3. El Superior Tribunal consideró que los 2/3 se logran con 4 miembros de 5. Por ende, le dio la razón a la viceintendente y empieza un pequeño conflicto institucional también en el Consejo de Chavarría, ¿no? También se abre un probable conflicto en la localidad de Riachuelo. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que los concejales, los ediles, se dieron un aumento? El Poder Ejecutivo, ¿qué contestó? No hay plata. Así que atenti con esta cuestión. En otro orden de cosas, ya los partidos políticos empiezan a organizarse. Aparentemente ya la mesa de Kicillof en la provincia de Corrientes, mirando su candidatura presidencial, ya empiezan las reuniones y a conformar equipos políticos. Y hablando del Partido Justicialista, se dio a conocer hace menos de 2 días, el fallecimiento de 2 dirigentes del PJ. Una es Susana González y la otra no me acuerdo, pero era un senador también justicialista, ya me voy a acordar el apellido, que también recordaron del Partido Justicialista. Veremos qué pasa con el Partido Eli, que tiene una reunión muy pronto. Se están activando todos los partidos políticos. La Libertad Avanza también con capacitaciones. De gira, por supuesto, los diputados en esto de andar por las inauguraciones, por las celebraciones. Un tema que también quería mencionar y que se está tratando mucho esta semana, por lo menos en las comisiones de la Cámara de Diputados de Corrientes, es la cuestión de salud mental. Y hay un proyecto, una iniciativa también ciudadana, una ley Nadia. La idea es contribuir o proteger la salud mental de los ciudadanos. También hay un proyecto ciudadano que pretende que sea vallado el puente General Belgrano por los diferentes suicidios que se provocan o que se realizan en ese lugar, que es en el puente General Belgrano. Bueno, vamos a una pausita musical y ya estamos de regreso compartiendo más información. No quería dejar de mencionar que también en la localidad de Murucuyá, estamos con una cuestión de que el Consejo Deliberante lleva aproximadamente 100 días sin poder sesionar. ¿Por qué menciono estas cuestiones? Porque muchas veces los primeros conflictos institucionales, de fondos por ahí, otros realmente de liderazgo, surgen en los consejos deliberantes y eso después se reflejan en la política correntina. Ustedes podrán advertir que mencioné algunos casos en que intervino el Superior Tribunal de Justicia. Y también en otros casos puede intervenir la legislatura correntina con intervenciones y demás. Así que vamos a una pausita musical y ya estamos compartiendo más información.
Continuamos esto que llamamos antes que sea tarde, ¿eh? Atención, acá me mandan una información que ya lo tenía, pero no la había mencionado. Hay una alerta Sofía en la Argentina. Hay que llamar para aportar algún tipo de información al 134. Esto tiene que ver con una comunicación del Ministerio de Seguridad Nacional. Buscamos a Nahuá Santos Riquelme. Están buscando, es un chico de 6 años que desapareció en esquina Corrientes. La desaparición el día de ayer, 3 de mayo, es de cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca. Al momento de su desaparición vestía pantalón largo color cremita. Atenti a los que quieran aportar o pueden aportar o sepan algo, llamar al 134. Estábamos hablando de las ofertas turísticas, las cuestiones de los municipios, y la ciudad de Goya, después de saldo importante de la fiesta nacional del Surubí, no hay duda que se está consolidando como un polo de eventos que cada vez atrae más pescadores y turistas de todo el Mercosur. También Paso de la Patria, por supuesto, e Ituzaingó. Paso de la Patria se mantiene como un destino predilecto para la pesca deportiva y el ecoturismo, con actividades de reservas naturales y playas del Paraná, ¿no? Y en el caso de Ituzaingó, ya sabemos sus recorridos náuticos, pesca y demás, pero lo que incorpora es la posibilidad de un portal de acceso a Liberano, y por supuesto que muchos eventos institucionales también del gobierno están dándose en Ituzaingó, ¿no? Vimos el otro día que los ejes centrales del Día del Veterano de Malvinas se hicieron los actos centrales, en la localidad de Ituzaingó Corrientes. En otro periodo de otro gobernador era en Mercedes Corrientes, ¿no? Y así, depende de cómo viene la cosa. 8 de mayo, atenti con esto los que quieren aprovechar un evento de esta naturaleza: concierto de gala por las fiestas patrias de Paraguay en el Teatro Oficial Juan de Vera. El 9 de mayo, un evento de carácter deportivo, Campeonato Argentino de Triatlón en la playa Arasatí, y show de los tipitos en el Teatro Vera del 21 al 24 de mayo, ¿puede ser? Ah, no, perdón, eso es el 9 de mayo. Show de los tipitos en el Teatro Vera. Y del 21 al 24 de mayo, Arteco 2026. Gran fiesta de arte contemporáneo que reunirá artistas de todo el NEA y países limítrofes. Esto es en Corrientes capital. Atenti, ya mencionamos la semana pasada que se desarrolló también con éxito la Feria del Libro en la localidad de Burucuyá, justamente donde nos están reuniendo los concejales. Ahí se hizo la Feria del Libro. El primer libro parece que hay que leer es la Carta Orgánica de la Municipalidad de Burucuyá, ¿no? Vamos a ser un poco críticos también, más allá de la broma. Bueno, algo también que me llamó la atención mirando un poquito los periódicos, portales y demás, es una muerte que aparentemente está todavía sin esclarecer en la localidad de Verón de Astrada, en una zona rural, aparentemente en un confuso episodio, como suelen titular los reportes de la policía. Fue asesinado un peón rural. Lo llamativo del caso es que aparentemente, por testimonio de algunos familiares de la víctima, aparentemente el asesino confesó en sede policial. Después lo trajeron a fiscalía
no sé si cambió esa declaración o cómo fue, pero la cuestión que el presunto asesino está de nuevo en su localidad. Algo parecido, también un crimen ocurrió en la localidad de San Miguel, y en La Cruz también se entregó el presunto autor de un homicidio también de un productor rural. Todo esto tienen un común denominador, la mayoría son en zonas rurales. Está viendo este tipo de clases de homicidios, no sé si será por el abigeato, será por la costumbre, la idiosincrasia de la zona rural, pero la cuestión es que parece que no andan con vuelta ahí, ¿eh? Ahí hay que defender la vida, la libertad y la propiedad, diría el presidente. Y ahí, hablando del presidente, hay algo que quería mencionar, porque todos sabemos que el periodista, el presidente, no viene en buena relación con la prensa argentina. Lo más suave fue en Sobrados, otros mentirosos, chantas y demás. Pero en la tarde de hoy se conoció un tuit por la red social X, un posteo como pueden denominarlo, del presidente Javier Milei, que yo quería compartir porque deja su visión, su opinión sobre esta cuestión de la prensa y sobre el periodismo en general en la Argentina. Y yo creo que esto va a dar que hablar por lo menos todas las semanas, más con la cuestión del caso Adorni, porque aparentemente la diputada Pagano amplió su denuncia contra el jefe de gabinete, porque se lo acusa al jefe de gabinete de querer amedrentar, extorsionar, influir en alguno de los testigos. Bueno, entonces voy a leer el tuit del presidente Javier Milei sobre los periodistas. Hay un fenómeno, dice Javier Milei, muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones en la libertad de expresión. Déjenme decirles, dice el presidente, un par de cosas, así saldamos esta discusión. En primer lugar, nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy. Un error que suelen cometer los periodistas es creer que la libertad de expresión significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia. Eso no es libertad de expresión. La libertad exige responsabilidad. Reclamar un supuesto derecho a poder decir lo que se les antoje sin consecuencias es reclamar el privilegio de poder seguir viviendo en la Torre de Marfil en la que vivieron durante muchos años. Sin embargo, la Argentina de los privilegios se ha terminado. Todos debemos hacernos responsables de nuestros actos. Hoy les toca enfrentarse a un ciudadano que llegó a presidente y no le debe nada a nadie más que cumplir el mandato de cambio que nos dio el país, y que no tiene miedo de decir un par de verdades incómodas, aunque muchos privilegiados les duela. Sigue el presidente. En segundo lugar, en un mercado verdaderamente libre, sería la propia sociedad la que se encargaría de limpiar el sistema, mandando a la quiebra aquellos medios que publican falsedades, operaciones e injurias de manera constante, porque la gente no es idiota, a diferencia de lo que algunos medios creen. Pero el sistema de medios en Argentina no es libre, en tanto y en cuanto la mayoría de los medios de comunicación sigan viviendo de la pauta oficial de algún gobierno subnacional, ya que nosotros hemos eliminado la pauta. Los mecanismos de corrección del mercado no funcionan, ya que se sostienen artificialmente al servicio del interés de algún político. Es exactamente lo mismo que sucede
con las empresas que subsisten gracias a la prebenda estatal y reclaman poder seguir cazando en el zoológico. En esencia, lo que la mayoría de los periodistas reclaman no es libertad de expresión, es poder vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y encima la factura la pague el pagador de impuestos. Privilegios y pauta. Ese es el verdadero reclamo de algunos periodistas. Sigue el presidente Javier Milei diciendo: quiero que sepan que mientras nosotros tengamos el honor de seguir conduciendo los destinos de nuestro país, no van a obtener ni privilegios ni pauta, al menos de nuestra parte. Vamos a contestar cada una de sus mentiras, de sus operaciones y de sus injurias, y tendrán que hacerse responsables de las cosas que dicen como cualquier ciudadano de a pie. Se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos somos iguales ante la ley. Todos debemos hacernos cargos de nuestras acciones, y de la misma manera que los empresarios tienen que aprender a competir en una economía cada día más abierta, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras. ¡Viva la libertad! Carajo, dice el presidente Javier Milei a través de su red X, hoy a las 19:32. Y empiezan algunos comentarios, que no nos vamos a hacer eco de esos comentarios, algunos con críticas, otros con aportes, pero básicamente eso es lo que describe el presidente cuando hoy mencionábamos de esta relación con la prensa. En algunas situaciones también, aparte de cerrar la sala de periodistas en la Casa Rosada, también llegó a postear: no odiamos lo suficientemente a los periodistas. O sea, en este conflicto con la prensa, y cuando habla de algunos que están aportando pauta de un gobierno provincial, se refiere claramente al gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que está publicando para algunos los actos de gobierno en algunos medios nacionales, y para otros está pautando con periodistas para tener prensa, gravitación en el territorio nacional, porque ya se viene el 2027, y como siempre mencionamos acá, se vienen las elecciones nacionales, y el presidente Javier Milei naturalmente va por su reelección. Algunos otros candidatos como Dante Gebel, Kicillof y otros van a tratar de competir con él, y eso ya se está jugando en la opinión pública, por supuesto, y se empieza a notar cada vez más, porque estas peleas, estas denuncias, esta cuestión con el jefe de gabinete, naturalmente va a traer cola. Bueno, también dijimos que íbamos a mencionar algunas cuestiones de la economía, ¿no? Y para eso queremos compartir algunos audios donde de alguna u otra manera se pretende analizar la economía del país, o distintos puntos de vista acerca de la economía del país. Vamos a compartir, si el señor operador nos permite. Decime cuáles son los beneficios de esto. Levante la mano quien tiene un hijo, un hermano o un primo, no digo amigos, viviendo afuera. Sí. Bueno, levantás. Bueno. Que se fueron en las últimas 2 décadas de Ablog, o 3. Un montón de quincheros. O sea, el primer beneficio es tenemos que arreglar esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, fíjate esto porque es muy interesante, porque tenemos que hablar de las velocidades y cómo hacemos para que de alguna manera todos podamos surfear este proceso. Proyección de crecimiento para este año 3%, 3,3% consenso analista. Algunos dicen 4, otros 2, 2,5, 2,5. La Argentina hace 15 años, como dije antes,
Sube 3, baja 3, sube 3, baja 3, sube 3, baja 3, va, viene, crecimiento acumulado 0. Entonces, yo podría acelerar la salida de todo esto y este año tener un crecimiento de 6-7% y el año que viene 6-7% de vuelta. Eso para la política sería muy beneficioso. Y después en el año 2028 un nuevo ajuste de 5 puntos de caída del producto, una nueva crisis. Y después vamos a ir a buscar de vuelta, y después vamos a volver. Y en el acumulado, en los próximos 10 años hacia adelante, el crecimiento acumulado va a ser 0. Y va a haber 5 millones de personas más en la Argentina. Y la tasa de pobreza estructural va a seguir creciendo. Y más familiares nuestros van a estar afuera. Escenario 1. Escenario 2. El año que viene, este año crecemos 2,5. Y el año que viene crecemos 2,5 o 3. Y después va a ser 2,5 o 3 de vuelta, y 3, 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 y 3. Eso es Chile, eso es Perú, eso es Uruguay, eso es Australia. Eso es el 99% de las economías del planeta. En esa economía sus familiares vuelven a este país. Entonces, de una economía desequilibrada, aislada, estancada, asfixiada, espiralizando, inflacionando, la tierra prometida es equilibrios macroeconómicos, economía competitiva, apuntalada por crecimiento por el sector externo y la cuenta de inversión, digamos, con crecimiento sostenido en el tiempo, que pueda mejorar la calidad de vida de la gente, shock de productividad, crecimiento del ingreso real, genuino, no porque hago crecer el ingreso, porque no paguen la luz, que vamos a prender una maquinita y nosotros la vamos a pagar la factura de luz por atrás. Entonces, el tema es cómo conectás, y ahí está la economía en transición. Transiciones que son largas. Vos tenés que ir a recibir al presidente, pero te voy a dar una bala, la bala de plata. Vos sabés que nosotros abrimos el quincho. Primera pregunta del quincho, ¿la podés responder vos? Sí, con bien, gusto. Y después ahí ya te libramos para que vayas a recibir al presidente de la Nación Argentina. ¿Tenemos micrófono acá? Allá tenemos, mirá, allá tenemos un quinchero al lado tuyo, lo tenés. Tenemos que sacarte una, ahí está. Mirá, allá tenés un quinchero. Nombre, apellido y colegio, le hace la pregunta a Domecq. Señores, abrimos el quincho, abrimos el espacio, súmense al tablón y tratemos de reflexionar. Buenas tardes. Vamos. Buenas tardes. ¿Qué opinás que por primera vez le tiran un centro a las pymes con el RIMI? Con el RIMI. Dale. Bueno, ¿qué es el RIMI? ¿Qué es el RIGI? Un atajo. Yo hablé recién de competitividad. Entonces, y hablé de un proceso de normalización macro que tiene un montón de subprocesos. Hay una pata de estabilización, una pata de reformas, una pata de apertura, hay una pata que debería ser de instituciones, etcétera. Y yo digo, esto es como una carrera de 100 metros que tiene muchos andariveles. El problema surge cuando esa carrera va despareja. Si vos estabilizás un tipo de cambio ahí, reformás lento, me bajás el costo argentino lento, no me das todo ese shock de productividad que implican esa reforma y me abrís rápido, ¿qué me pasa? Se me complica. Ahí el partido de fútbol que me invitás a jugar me pasan por arriba. Voy a jugar contra 11 profesionales que vienen entregando, que tienen una remera que es igual a la del Barcelona, y voy a jugar en Nou Camp, me pasan por arriba. El RIMI en ese sentido, ¿cómo? No hablé de Independiente, fíjense, piadoso, pasólo rápido. Entonces, es un atajo, digamos, lo celebro, me gustaría que eso sea generalizado, pero ahí empiezan las restricciones macro. Esteban, ¿por qué no sacan ingresos brutos? Porque las provincias pagan sueldo. ¿Cómo están los empleados públicos provinciales? ¿Cómo está para que entiendan que la economía es algo muy complejo, es mucho más complejo que un cubo Rubik. Entonces, Esteban, el salario público en las provincias está 22% abajo. Aumentemos. Si tenemos equilibrio o casi déficit en las cuentas públicas provinciales. Entonces, el RIMI, tiene todo un set, una batería de beneficios fiscales, cambiarios, impositivos, etcétera, financieros, para decir, mirá, en esta carrera que plantea Esteban hay un montón de obstáculos que hacen que la Argentina sea muy poco competitiva, por lo menos para algunos jugadores, sacarle ya esas trabas, esos obstáculos. Y de alguna manera lo que están tratando de hacer es, como esa transición va a ser larga y difícil, que algunos ya vayan jugando por la autopista, mientras tratamos de seguir trabajando toda la colectora en la calle adentro hasta que estemos del otro lado. Lo celebro. Ojalá que vengan más medidas para las pymes. Pero bueno, ahí está la economía en transición. Y ahí estábamos escuchando algunos, en unos casos eran unos economistas en un panel muy conocido,
otros, un analista económico, Damián Dipache, que estuvo en la Feria del Libro. Esto lo hacemos en un contexto. ¿Por qué en un contexto? Porque está empezando a mejorar la recaudación del gobierno nacional, se están empezando a notar los movimientos de los camiones en los distintos mercados, por el ingreso fuerte, empieza el ingreso fuerte de la cosecha y demás, y está mejorando naturalmente. La Argentina empezó, o el Banco Central, mejor dicho, para hablar con propiedad, empezó esto de la compra de dólares, es decir, empezar a atesorar, a tener un poquito más de reservas. Por ejemplo, el turismo está en fuerte crecimiento, esto es lo que es el agro, la ganadería. Además, la recuperación en el sector de aceites. Uno ve el récord en compras de motos. Parece que hay dos Argentinas, hay dos realidades, y naturalmente que uno puede decir, ¿y Corrientes para cuándo? Y bueno, cuesta, ¿no? Cuesta, pero también hay que hacer, como ciudadanos tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar, esforzarnos, la política tiene que ayudar, la economía tiene que ayudar, pero no es que nos va a venir la plata directamente bajo un sobre, bajo la mesa. Tenemos que hacer el esfuerzo. Hoy la economía es más competitiva, es un poco difícil porque algunos te dicen no hay un mango en la calle, pero si uno ve un poquito, mira un poquito, ve que los que trabajan, los que se esfuerzan, van progresando, con sus pros y sus contras, ¿no? Con sus pros y sus contras, porque fíjense, por ejemplo, este dato: la molienda de girasol registró en marzo el valor más alto en los últimos 17 años. Además, tuvo un incremento del 52% respecto al mismo mes del 2025. Es un dato, pero usted puede decir ahí en su casa, pero acá no llegó. Y bueno, sí, naturalmente acá no llegó. ¿Y qué hizo usted para que llegue el progreso? ¿Solo recibió los achaques de la inflación, la cuestión de la luz, del aumento del colectivo? Sí, recibió, pero ¿qué hizo aparte? Porque por ahí también estamos nosotros un poco acostumbrados o mal acostumbrados que el gobierno nos solucione todo, y no, y también depende de nuestra tarea. Por eso decía que esto involucra a nuestro rol como ciudadanos, al rol de los políticos, al rol de los empresarios y demás. El otro día mencionábamos el RIMI para las grandes empresas, para las medianas empresas. Sí, y me decía un señor, pero yo no tengo ninguna empresa. Y sí, y si no tiene ninguna empresa, está complicado. Si usted no genera más dinero, está complicado, lamentablemente. El otro día también veía un posteo oficial con respecto al Garrahan, que era que se cierra el Garrahan, que discriminación al Garrahan, que había muchos cuestionamientos, en algunos casos con razón. El gobierno nacional estaba anunciando que llegó el segundo lote de 310 camas de última generación para este hospital, para el Garrahan. Otra publicación decía que el servicio de trasplante real realizó 7 cirugías en 4 días. Se implantó, por ejemplo, con éxito un dispositivo cerebral a una niña con una distonía severa. Se adquirieron
nuevas cabinas de bioseguridad para los laboratorios. Está avanzando. Tuvieron problemas, sí. Las universidades también hubieron paros, hubieron manifestaciones. A los tumbos, pero se trata de avanzar. No es fácil. Usted dirá, pero bueno, yo a Milei no le voto más, ya me cansó, me defraudó, esto es la casta. Y otros te encontrás con otras personas y dicen, en 2 años no podés mejorar nada. Es de a poquito. Pero ¿de dónde sacó tanta plata este jefe de gabinete? Esto es un bandido, un chorro, dicen algunos. Y el otro te dice, no, espera un poquito, que investigue la justicia. Para eso no es el periodismo el que juzga. Tener todas las visiones. Esto también es parte de nuestra sociedad, que ante un mismo hecho nos dividimos. Ante el kirchnerismo ya nos dividíamos. Ante la cuestión de Adorni, para algunos tenía que renunciar hace rato, o el presidente lo tenía que echar. Otros te dicen, no es el presidente, es la hermana, pero si nosotros le elegimos al presidente. Hay todas esas cuestiones en las que nos dividimos permanentemente. Lo mismo pasaba con el gobernador, en su momento el gobernador Gustavo Valdés, decían, ¿por qué le pone al hermano como candidato? Y él decía, bueno, yo le pongo a mi hermano, la sociedad le va a votar o no, y la sociedad le votó con una mayoría tremenda. Dios mediante vamos a estar el próximo lunes con esto que denominamos Antes que sea tarde. Esperemos que la próxima semana podemos hablar de un aumento para la administración pública que es muy esperado. Veremos a ver si se resuelve este conflicto con el Poder Judicial, si hay soluciones para los planteos de los docentes autoconvocados y los demás gremios. Veremos si esta cuestión de los municipios con los consejos deliberantes se va solucionando de a poquito, y que los gobernantes provinciales, municipales, nacionales y del mundo hagan de esto un país mejor. Nos estamos viendo el próximo lunes. Esto ha sido Antes que sea tarde. Chau, chau. Antes que sea tarde, ha finalizado su programa de hoy. Te esperamos en un próximo encuentro. Síguenos en nuestras redes sociales, para mantenerte informado en todo momento.